pasado esto alguna vez? Finalmente llegáis a la mansión Van Horn y las puertas están abiertas. Yo me coloco bien la bufanda y abro la puerta. Veis al señor Van Horn en lo alto de su escalinata. Van Horn, quería hacerle una pregunta sobre la niña desaparecida. Usted no podrá hacer nada para detenerme a estas alturas, my friend. El pueblo Y está se preguntando. transforma en un dragón que ocupa todo el hall de entrada de la casa Van Horn. Yo intento usar las técnicas estas de hipnosis. ¿Vale? ¿Sacaste más de 500 en la tirada de hipnotismo? No, pues falla. Están muertos. Nunca hubiera sospechado que el señor Van Horn era un dragón. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado más veces? Lo siento. Vamos a intentar que no te ocurra con Bri Consejos. Estás deseando escucharlo. Hoy, en Briconsejo. Tenemos en Briconsejo a Álvaro Loma. Buenas, ¿qué tal? Caodín Hola, ¿qué tal? y Pablo Barcácer. Hola. Vamos a tratar hoy el tema de planificando campañas. Tema bastante espinoso. Estuvimos planteando... Por cierto, ¿quién va a ser el inexperto oficial o el fracasado? Yo voy a ser hoy de fracasado oficial. Sí, vas a ser el Sí. fracasado. Fracasado oficial. De Víctor persona, recién inaugurado. de persona que ha intentado dirigir, planificar campañas y no lo ha conseguido. O ha salido mal. Así que Sí, sí. me vais a demostrar que una campaña sí se puede planificar y que eso sirva de algo. Sobre todo eso. lo importante, Esa que última sirve parte es de más algo. complicada, pero vale. Estuvimos planteando dos formas de abordar esto. Desde la logística o desde el argumental. Los argumentos y las historias que cómo plantearlas. Vamos a tratarlas un poco las dos. Empezamos por la logística. Planificar campañas es difícil. Es difícil. Pablo no lo ha conseguido, es un fracasado. Pero Oficial. Está bien, está bien. Oficial, Hoy soy el oficialmente fracasado hoy. oficial, sí, sí. Pero normalmente se puede con un poco de esfuerzo llegar a algo. Es muy importante tener en cuenta el factor tiempo. ¿Qué quieres contar y de cuánto tiempo dispones? ¿Un fin de semana al mes? ¿Un fin de semana de cada semana? ¿Un día a la semana? ¿7 días a la semana? Qué guay. Es una campaña intensiva de 5 días con sus noches. Eso estaría muy bien, ¿no? O jugáis 12 horas, pero siempre jugáis por la noche y se te duermen los jugadores a mitad. Todas esas cosas sería bueno tenerlas en cuenta antes de empezar. Si tú quieres contar una historia súper detallada en la que explica los argumentos de 7 bandos políticos interrelacionados en detalle y en muy detalle, en la que cada bando tiene sus razones de peso y que los jugadores no sepan elegir entre los 7, vas a tardar muchas partidas. Sobre todo porque los jugadores partirán de un bando. Eso no lo puedes hacer si es una partida al mes. A menos que tu campaña pretendas que dure 3 años. Y aún así es muy difícil acordarse de una para otra de algo tan delicado. Claro, porque cuando te metes en ese tipo de cosas en los que no hay blanco y negro, sino grises todo, el hacer que las partidas estén distanciadas es problemático. Entonces, hay que tener en cuenta eso, el tiempo y la complejidad de tu historia. Supón que tengo tiempo. Está bien, de acuerdo con mis jugadores y tengo una idea del tiempo y tengo una idea de la complejidad de la historia que quiero contar. ¿Ahora qué hago? Ya tienes más o menos el tiempo. Sí, sí. Sí, supongo que puedo quedar una vez cada 2 semanas. Cada 2 semanas y la historia no la vas a hacer demasiado compleja, pero... Varias cosas. Para ayudarte en los pasos del tiempo, hacer que haya apuntes, que haya historias, todas las historias que van surgiendo, queden recogidas en algún sitio. En la página web, en un diario... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una forma de refrescarte y acentuar todos los detalles de la partida. La campaña, por muy planificada que la tengas, siempre habrá novedades. Y es interesante que queden registradas en algún sitio. Además, que estos apuntes, normalmente los hace el máster, pero yo recomiendo que lo hagan los jugadores. ¿Los jugadores? Sí. Eso es insólito. ¿Por qué? Pues, pequeño fracasado, verás, es que resulta... Llámame gran fracasado, gran fracasado. Vale, verás, grandísimo fracasado. Resulta que los jugadores se fijan en las cosas que les interesan realmente. Y eso hace que describan sobre lo que les interesa. Y pasan por alto detalles que para ti son súper obvios. Y se centran en detalles que son súper nimios, pero de repente se convierten en vitales para la campaña.
Tú tienes que saber detectar eso releyendo el resumen y enfocarlo de nuevo para que lo entiendan mejor, o sacrificando tu historia porque es más interesante ir por ahí. ¿Podría ser recomendable incluso que todos los jugadores escribiesen esos 4 detalles importantes? Hombre, sería interesante, pero llega un momento que ya hay tanta información que se vuelve... Depende el tiempo que tenga el máster también para planificar esta campaña entre partido y partido. Hay que ser flexible. Tienes que tener unas ideas claras de dónde quieres ir, pero adaptarlo a los jugadores. Porque si no empezarás a seguir en una dirección en contra de los intereses de los jugadores. Y eso matará la motivación, a la larga la puntualidad, a la larga la implicación con la historia y a la larga la campaña. Vale, espérate, porque esto es interesante. Esto va a favor de mi postura de fracasado, de que las campañas no se pueden planificar. Yo podría decir que las campañas no sirve nada planificarlas y que la única clave está en ser flexible, en saber improvisar a partir de lo que los jugadores hagan. ¿De qué me sirve planificar si luego tengo que ser flexible? Yo tengo una teoría que la quería compartir con vosotros, a ver si es cierta. Pero yo suelo planificar mis campañas muy bien a corto plazo, más o menos normalito, o sea, tengo más o menos claro lo que se va a hacer a medio plazo, y a largo plazo pues esbozo bastante claro de lo que va a pasar. O sea, claro, los 3. ¿Eh? Claro, no, pero hay diferentes niveles, o sea, a bajo nivel sé qué va a pasar en cada sesión. A medio plazo pues sé que voy a tardar 3 sesiones en contar esto, 4 en tal, y a largo plazo después quiero contar, dentro de a saber cuánto, esto y esto. Pues por mi experiencia propia, suele pasar que es más fácil llegar a los objetivos a largo plazo que a los de a medio plazo. A los de medio plazo siempre se te trastocan y de normal es bastante fácil llegar a los de largo plazo. Al menos en mi caso. No sé si a vosotros os ocurre. A corto plazo es bastante sencillo porque lo tienes más planificado. Entonces es más fácil improvisar en algún momento para redirigir a donde quieres llegar. De una forma sutil, no intentar forzarlo porque puede quedar muy feo. Adaptarte a lo que dicen los jugadores y todo eso. Pero a medio plazo, a mí me parece que cambian mucho las cosas que estás haciendo a medio plazo. Y luego a largo plazo ya como son objetivos muy largos, tienes mucho tiempo para dirigir y para cambiar lo que quieres hacer. Pero yo creo que siempre es importante tener esa planificación. Sí, de hecho, me voy a salir un momento aquí del rol de fracasado. Yo creo que Álvaro tiene razón, es muy fácil prever lo que los jugadores van a hacer a corto plazo y es muy fácil dirigirles a largo plazo. Pero a medio plazo es una pesadilla, supongo, ¿no? Preverles y dirigirles, las dos cosas. Sí, un poco. Yo creo que tienes razón en esa idea también. Un PX. Después del comentario de Álvaro, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la planificación es importante. ¿Por qué? Porque te enfoca a una idea, hace que destiles esa idea. Si te prestas la improvisación, te quedará una partida genial, 1, 2, 3, pero una campaña en sí se desvirtuará en algún punto. Los egos siempre estarán luchando ahí y en algún momento se perderá el fondo de lo que quieres contar. Creo yo. Sí, además que aunque da igual cuál sea el concepto de la partida, puede ser una estructura que se repite o puede ser una historia que quieras contar muy a largo plazo, pero siempre mola un montón que a largo plazo te encuentres referencias a cosas que pasaron al principio. Eso es verdad. Eso da una sensación, aunque sea una sensación falsa, de que te lo has planificado, ¿sabes? De joder, tío. Ya lo sabía. El centro de Anubis que me llevabas hablando de él desde la primera partida y por fin no lo hemos encontrado. La tenía el transexual Albano Kosovar, lo tenía ella. O él. Yo en ese sentido uso imágenes recurrentes, un tono en la partida. Ya lo metería eso en el argumental. Vamos a terminar la logística y tratamos ese tema que es bastante interesante. Hay que ser flexible, dejar claro más o menos el tema que quieres tratar o las historias. Señores, van a ser una campaña de 10 partidas, no me fallen, vamos a hacer esto. Dejarlo lo más claro posible. Al final siempre va a haber cambios. Es posible pactarlo y hablarlo bien con todos los jugadores para que hacer un pacto de sangre y un ritual nocturno del que se salga le estalle la cabeza. Para que todos tengan una idea más o menos parecida. Es una parecida forma de planificar campaña. De qué es lo que se pretende con esa campaña y que todos ayuden a que la historia se cuente en ese tono. Ser consciente de que los jugadores entran y salen, que tienen sus asuntos y dejar huecos en la campaña para que los personajes puedan variar.
muchas veces hace una historia centrada en un grupo o en un individuo. Y se vuelven muy cerrados y herméticos con respecto al resto porque hay que guardar el secreto. Cuando hay que cambiar a un jugador porque ha muerto o porque entra alguien nuevo, la historia chirría muchas veces ahí. Si tú ya eres consciente desde el principio, cuando estás planificando la campaña de esa posibilidad, puedes crear referencias a PNJ que nunca se vean y hacerlos aparecer cuando los guardianes de la espada sois vosotros. Resulta que había otro grupo hace tiempo que nadie sabe nada de ellos y no sé qué. Y de repente puedes hacer que aparezca un hermano que no sé qué, que cuenta la historia y es uno de los jugadores. Entonces estás diciendo que una de las cosas útiles sería planificar desde el comienzo de la campaña un mecanismo para introducir nuevos personajes en el partido. Estaría muy bien, sería muy interesante crear esa posibilidad. Que más en adelante, si la usas, la puedes meter a los jugadores, o si no, lo puedes rescatar para meter tramas nuevas. Se les ha escapado esta pista esencial, pues meto este segundo grupo, que iban a ser jugadores, pero ya no me hace falta porque me quedan 2 partidas, que meten este dato. Vale, ¿y qué hago con el absentismo? Porque eso es una cosa inevitable. Yo intentaría descubrir por qué es ese absentismo y cuánto va a durar. Sí. Casi parece una contestación ahí de laboral, ¿no? Sí, también. Sí, es un poco... Al final uno habla de lo que es, ¿no? Pero... También puede quedar la puerta entornada para salidas, de la misma manera que la dejamos para nuevas entradas. Poder improvisar pequeñas excusas para decir, vale, este personaje se va a pasar un mes medio trapicheando con esta secta para sacar información y por eso va a estar ausente. Y ya está. Si sabes que va a estar un mes fuera, si de repente empieza a fallar porque ha descubierto el sexo y está perdido siempre con su novio o novia, pues dile, mira, me parece maravilloso, disfrútalo, es una parte muy bonita de tu vida, ya no me informarás y sacas al personaje de la historia. Y te informarás de cómo es eso. Sí, exacto, también. Ya me contarás cómo son. Dicen que da calor. Pues eso. Sería bueno saber por qué tiene esa sentido. Pero a nivel de planificación, puedo hacer a nivel de, por un lado, de contrato social con los jugadores para afrontar el problema del absentismo y luego más adelante, ya cuando pasemos a la segunda parte, a nivel argumental para afrontar los problemas del absentismo. Lo primero es, si desde el principio sabes que ese jugador tiene problemas en ese sentido, pues hablarlo con él, hacer una especie de contrato social para que eso quede claro. Y luego, si de repente se echa novia, pues entonces empiezas a meterle tramas diferentes, ya sobre la marcha. Porque dices, se ha echado novia, dentro de poco va a empezar a faltar. Así que le empiezas a meter otro tipo de tramas que sean más fácilmente, pues yo qué sé, las tramas a lo mejor transcurren en otra ciudad. O a su personaje le empieza a chantajear un tío y tiene que hacer misiones para él, entonces es muy fácil sacarlo en cualquier momento. Algo así. Pero, ¿sabes? Que en cuanto veas que puede ocurrir ese peligro, o porque el absentismo no tiene que ser pasado del principio, a lo mejor de repente le aparece un trabajo al pobre hombre y resulta que descubre que es mejor trabajar que eso. Entonces, siempre es eso, puedes modificar el tipo de tramas que le metes para justificar su ausencia y que no quede anclado. También, por ejemplo, si es un personaje importante, quitarle un poco de ese protagonismo, que de repente deje de ser el líder del grupo, por algún tipo, porque si el líder del grupo no está en la partida, cojea mucho, que es algo que nos ha ocurrido. Otra cosa a tener en cuenta también es poner un mínimo al principio de partidas a las que puedes faltar, depende del tipo de jugadores que tengas, elegirlos bien. Yo, en mi caso, tengo la ventaja de contar con varios jugadores, yo podría hacer hasta un casting si me pusiera. En ese sentido, podría juguetear con, voy a hacer una campaña de estas tal, quienes pueden en este horario y de tal forma, y pedir un compromiso mayor, de un mínimo de partidas que puedan faltar. Me ha pasado en concreto, una vez hice algo así, de si me faltaban 3 partidas, pues se acababa la historia, no jugaba más porque no tenía sentido, y me faltaron 3 partidas y dejé de jugar. Es duro, pero en ese sentido ¿Pero dejaste de jugar con ese jugador o paraste la campaña? Fue varios problemas simultáneos. Fue la campaña de Mago la Cruzada que he contado en alguna ocasión. Y dije, pues mira, pues lo dejo porque no le veo sentido cambiar el tiempo. En ese entonces lo hice estricto. Yo creo que es duro, pero te enseña y puedes conseguir un nuevo grupo si hace falta. O el viejo grupo aprende que cuando dices 3 son 3.
¿sabes? Que es una forma también de aprendizaje. Y supongo que lo que estáis diciendo también es interesante a nivel de, a la hora de repartir los personajes principales o de construir las tramas en torno a ellos. Es interesante saber quién va a venir durante toda la campaña, o quién se compromete desde el principio y quién te avisa de que va a fallar, ¿no? Sí. ¿Y con qué mínimo de jugadores jugáis vosotros? Porque conozco gente que si falla un jugador, para la cancha, no juegan ese día. Y en cambio gente que, en fin, que establece una cantidad, un porcentaje de, pues si venimos 75% de los que juegan, jugamos. Si venimos 50%, ¿cómo funcionáis vosotros con eso? Yo el método que he cogido al final es que si falla un jugador, se sigue jugando. Porque siempre está esa posibilidad. Si fallan dos, normalmente no se juega. A menos que la ausencia del segundo sea pactada de alguna manera o sea interesante jugar ese defensa. También el mono influye ahí. La ganas de que haya de jugar. Y ya si hay tres ya no se juega. O se juegan escenas individuales que beneficien a los que han venido. Porque también decirle a la gente que se lo ha ocurrido que está presente que no hay partido también es un castigo. Entonces creo tramas secundarias o les pongo el foco directo a ellos. Les recompenso por su asistencia, aunque no avanzo la trama. Yo ahora tengo una con pocos jugadores, tengo 4 jugadores, algunos a lo mejor consideran que son muchos. Y lo que hago yo es que si falta uno, se juega. Pero si falta en la siguiente partida ese mismo, no se juega. O sea, no dejo que el mismo jugador falte 2 partidas seguidas. Y luego, si se va a jugar nos jugamos cada 2 semanas. Y si vamos, porque tenemos muchos monos o lo que sea, jugamos en otro momento que no sean esas 2 semanas. Ahí sí que me parece injusto el como vamos a jugar de más. Encima tú no puedes venir, igual pues jugamos nosotros 3 nada más. Ahí sí me parece injusto. Entonces ahí las partidas que se salgan de lo pactado en un principio, ahí sí jugar todo. Claro, establecéis un horario regular y siempre que tú no cumplas el horario regular es culpa tuya. Es culpa mía, pero sí. cuando el director se sale del horario regular no se le exige ese compromiso a los jugadores con la misma intensidad. Luego hay veces que me he saltado esa norma, ¿no? Cuando el mono es demasiado, bueno, vale, da igual, jugamos sin ti, vale, mira, pero da igual, que estás de acuerdo, mira que... Y sales corriendo y ya está. ¿Ya jugarás con él alguna mini escena aparte o cualquier Sí, también. cosa? Otra cosa importante también es plantearte puntos intermedios. Puntos intermedios en la campaña donde hacer un replanteamiento de la situación. De dónde estoy, hacia dónde quería ir, hacia dónde estoy yendo. Y ver dónde está. Sí, eso lo quería comentar yo, porque comenté lo del a corto, medio y largo plazo. Pero hay que tener en cuenta que llega un momento en que ya te has pasado todo lo que tenías planificado a corto plazo y tienes que planificar de nuevo. Vale, es que eso hay muchas veces que se nos escapa. Entonces incluso hay veces que dices tú, vale, estas 2 semanas no jugamos y el tiempo de partida me lo paso planificando otra vez a corto plazo lo que falta de nuevo. Incluso hay veces que es necesario eso. Yo actualmente... Debería hacer caso a mis propios consejos. No sería mal. Sí, Hay que admitirlo. Eso es un fallo que cometemos todos. Hablamos mucho, pero al final, a la hora de aplicar, no siempre lo hacemos. Yo en mi campaña actual, una campaña bastante larga, que lleva ya 3 años, lo que indica, yo creo que parte de la... Los DD está diciendo, ¡buah! 3 años. Aficionado. Sí, también. A estas edades, con trabajo y estas cosas, pues... Yo creo que es un gran logro. No todos, pero bueno. ¿Qué? Yo trabajo. No todos. No, bueno, tú no trabajas. Yo trabajo. Pero no No, trabajas. tío, 12 horas semanales. Bueno. 12 horas. Que eso no se dice, no lo dice todo. ¿Te digo cuántas horas trabajo yo? No. ¿Al día? Igual. Eso es lo que trabajaba un niño en una fábrica de telares en la era victoriana. Álvaro, no te quejes. Pues ya está. Un día. Al día, 12 horas al día, vale. Pero ahí podían jugar, seguro, estaban todos juntos. Sí, claro, si no se cortaban los dedos ahí con el telar. Bueno, pues en la campaña esta que estoy dirigiendo yo se basa en un suplemento oficial que ya me da una linealidad de suplementos oficiales y está dividido en 6 historias, en 6 temporadas. Yo he aprovechado el cambio de temporada como punto de inflexión y siempre cuando llego ahí me planteo a dónde quiero llegar, le planteo a los jugadores cómo están a nivel emotivo y les paso un cuestionario para que me den información escrita. Esa idea la saqué de ti en Aberrante, Trinity. Sí, ¿no? yo sé, soy bueno. A lo mejor no me pregunto por qué no me funcionaría a mí. Bueno, de hecho, lo que sí me gustaría aportar sobre lo que acabas de decir es que es tan buena la técnica de establecer lo que tú dices, puntos de revisión, que eso se utiliza en el mundo empresarial, ¿no? En las prácticas empresariales se establecen en Estados Unidos lo que llaman milestones, hitos,
Esos momentos en los que tú has programado pararte y revisar la situación. Como tú estás atrapado en la vorágine de la actividad de una empresa, pues no tienes tiempo de valorar los factores estratégicos. Y lo mismo pasa con una campaña, ¿no? Estás preocupado por el día a día y no tienes tiempo de pensar por dónde vas a seguir, si vas en la buena dirección, si no. Incluso hay una pregunta a nivel de si los jugadores están estresados con la campaña. Claro. Porque me pasó en la segunda temporada en concreto, metí tanta presión que los jugadores venían disgustados a las partidas. Y se estaban quejando. Y al final, actualmente pasan cosas peores, pero los jugadores se lo toman con mucho más aire, con mucha más libertad, porque ya no meto tanta presión. Eso he avisado por ahí porque me di cuenta. Tú mereces otro podcast, Néstor. Explicar técnicas de cómo presionar a tus jugadores para que realmente estén ahí. Sí, para que te empiecen a odiar. Lo meteremos en el cuestionario. Sí, bueno, el estrés es malo. Bueno, eso lo metemos en otro podcast en la segunda temporada, si hay hueco. Varias cosas, esto es un poco de la planificación. Vamos ahora a las técnicas argumentales. Repite porque acaba de meter una tos brutal. Vamos ahora a las técnicas argumentales, un poco de cómo se trata la historia, Sí, explícame por favor, Néstor, cómo no desarrollar 400 páginas de ambientación que luego no se van a aprovechar. Porque los jugadores harán algo totalmente diferente y nunca irán al reino de Handerklander, que yo pasé 3 meses escribiendo, desarrollando y pensando. Lo más importante es que si desarrollas el reino de Handerklander, haz que uno de los jugadores sea de ahí mínimo. Eso es interesante siempre. Intenta que todos los jugadores tengan un vínculo con la narración que quieres contar, o sea una cabeza de embudo, que sea imposible no pasar por ahí. Si tú quieres ir al norte, fíjate tú, estabas en una península y tienes que pasar por el desfiladero de no sé qué. Y era inevitable. Las Termópilas. Las Termópilas, pero bueno, siempre los jugadores son ingeniosos. Al final cogerán águilas o cogerán cetáceos, amigos. No, porque yo hablo con los cetáceos y van nadando. Antes de empezar, desde luego vas a tener que involucrarte un poco en la creación de la historia del personaje para que vaya más o menos en la dirección que te interesa. Que su historia personal esté en Dublín, si tu partida se desarrolla en Madrid, algo va a fallar, porque se te va a ir a Dublín. Eso fue un fallo muy gordo de un amigo máster que estaba dirigiendo en Alemania y yo dije, me encanta Berlín. Y dije, ¿dónde se juega la partida? Y dice, no, en Dublín. Dije, ¿y te importa que sea de Berlín? Porque me encanta, por no sé qué. Dice, no. Digo, vale. Me hice un personaje de Berlín. Estuve todas las 3 partidas intentando llevar al grupo a Berlín. Pero por técnicas argumentales, ¿sabes? Por razones argumentales tenía que estar en Dublín. Dije, coño, pues me llegas a decir que soy de Dublín, adapto la historia del personaje, y soy un flipado de Dublín, y ya está. Y estuve una vez en Berlín y hablo de Berlín, ¿sabes? Y ya tengo por ahí sacada mi inquietud de hablar de esa ciudad. A mí me ha ocurrido en algunas partidas, eso, sobre todo con máster primerizos, que resulta frustrante la forma de meterte, ¿no? En el que tienes que cambiar tu personaje para hacer lo que tienes que hacer. O sea, no, pues tienes que salvar el mundo, pero es que yo no quiero salvar el mundo. Pero es que es el setting, tienes que salvar el mundo. Entonces te buscas una excusa tú mismo que además es horrible y ni siquiera... El máster siempre tiene que intentar incentivar de alguna forma y cambiar. Ahí hay otro briconsejo interesante que he querido hacer varias veces, pero nunca sale en las encuestas, que es los niveles de decisión, los niveles a los que se decide, si decide el jugador, si decide el personaje, si decide el grupo, que se votará para el segundo temporada. Creo que nadie entendió de qué iba eso. Sí, era una frase muy corta. Pero es un tema bastante interesante a debatir. Una forma de planificación que no hemos hablado, que tiene más bien que ver con el argumento que con la logística, por eso no lo comenté antes. Lo probé una vez y no funcionó. No me funcionó a mí, pero yo creo que tiene su intríngulis. Me encanta la publicidad que le das. A ver qué vas a decir. Creando expectativas, venga, a ver qué. Yo lo que hice, yo que tengo la teoría de que si creas personajes suficientemente buenos, la historia se cuenta sola. Entonces creé una caterva inmensa de PNJ y simplemente como unos cuantos hechos puntuales con los que enlazar la historia. Y me dije, oye, vamos a probar a dirigir esto. Ha sido la peor campaña que he dirigido. ¿Pero por qué, Álvaro? ¿Qué fue lo que falló? Nada, fallaron muchas cosas en esa partida. Metí demasiadas cosas experimentales, los jugadores esperaban otra cosa de la partida. Fueron muchas cosas, no fue solamente la planificación en sí. Montreal funciona a base de buenos PNJs.
Es que fue después de jugar Montreal. Ah, vale. Que dije, coño, esto tiene que molar un montón y lo intenté planificar así y no me salió. Pero yo creo que sí que es una técnica que puede funcionar. Pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, para una de mucho politiqueo, es mejor incluso esto que una planificación de, bueno, pues ahora vas por aquí, luego por allá. Sino que haya muchos personajes que los vayas conociendo. Porque si no, si haces desde la otra forma, vas a tener el punto de vista de los demás frentes o los demás grupos políticos desde un punto. Y luego vas a ir conociendo a los demás. En cambio, desde otra forma es más libre y puedes adentrarte de otra manera. Una cosa también interesante a la hora de argumentar y con lo que vas tú, por donde vas tú, Álvaro, es la técnica del niño, se llama así. Plantéate si lo que vas a contar se lo podrías explicar a un niño. Si no puedes hacerlo, simplifícalo, porque en una partida no se va a entender. Ah. O sea, es pretender hacerlo, entender muy claramente bando A, bando B y qué está pasando, y explicarlo rápidamente. Luego ya lo complicas dentro de la historia y le das otros matices. Pero los jugadores tienen que saber, a nivel básico, esa explicación. Y luego ya ellos colocarán el resto de piezas. Okay. ¿Tú no estás muy de acuerdo? Estoy un poco sorprendido por las paradojas de esa técnica, ¿no? Porque, claro, hay cosas que no... Tu campaña se la podrías explicar a un niño, la que estás dirigiendo, que llevas 4 años... Partida a partida, sí. Pero no se la podrías explicar a un niño, la premisa. Sí. ¿Y cuánto de esa explicación va a entender ese niño? ¿Y cuánto de esa explicación La explicación es que entendería ese hay niño? un malo muy malo, que no puedo contarlo porque hay jugadores que escuchan este podcast. Ajá. Pero sí podría decir que hay un malo muy malo que está haciendo una cosa muy tal, que está haciendo tal y ha creado esto. Y luego ya habría que colocar todo lo demás. Pero esa clase de explicación es casi predicable de cualquier argumento. Hay un antagonista que quiere hacer esto, se enfrenta a los protagonistas y ahí surge el conflicto. Pues ya está, has pillado el concepto. Marina, bien. Ya puedes planificar tu campaña. Tienes razón, Marina, sí. Yo no digo que se use como única argumento de la campaña, porque si no la campaña sería la partida. No, es que, claro, lo que me preocupaba es que me parecía entender que estabas sugiriendo que las partidas necesariamente tenían que ser sencillas. No. Ah. No, de hecho, que tenga una base sencilla Vale. en la que empezar a construir. Porque si tú ya empiezas construyendo con sistemas complejos de personalidad, no, me he estudiado la sociología de Tokio y voy a implementarla en esta ciudad y no sé qué, y empiezas a crear un barullo sin un sentido final, puedes perder de vista lo que quieres contar o de vista lo que vas a transmitir. Cuando los jugadores dicen, ¿qué haces? Dice, no sé, ¿estás en Tokio tú mismo? ¿Sabes? Que la campaña se desdibuja. Entonces, en realidad, claro, supongo que lo esencial, lo que quiero decir es, ten claro lo que quieres contar. Sí, tener un enfoque claro y además que sea una explicación sencilla, ¿sabes? Porque tú no quieres contar la distribución social de Tokio en 8000 aspectos, ¿no? ¿O sí? Sí, pero en una partida. Sí, claro. Sí, Estamos hablando de una campaña. Sí, vale, muy bien. Es verdad. En la campaña se puede planificar, pero por partes. Hoy cuento los barrios bajos, ahora cuento la implementación de tal. Tener foco. Sí, una vez ya está explicado todo, se puedes meterte en las interrelaciones entre todos, pero ya una vez está todos los conceptos bien claros. Vale, a nivel argumental, una cosa que salió antes, que se tocó, pero dije, no, para después. El tema de imágenes recurrentes, un tema y un tono. Tener claro el tono de la partida, si es deprimente, si es alegre, si es infantil, si lo que quieras tocar, las miserias, la nostalgia, y crear elementos recurrentes incluso físicos para que lo nombres. El color amarillo, el olor a azucena, consiste en crear esas imágenes y hacer referencias a ellas durante toda la campaña. Si tú consigues que esas imágenes de alguna manera traten sobre el enigma final, crearás un conjunto muy resultón, ¿sabes? Los jugadores dirán, desde el principio estaba ahí, todo fue siempre hablando de lo mismo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, eres bueno! Y se lo creerán. No sé. Y pareces más listo de lo que eres. Sí, eso. Luego también, si tú ya sabes qué va a pasar dentro de unas cuantas partidas, vas a hablar del conde de tal y preséntalo antes. ¿Sabes? Nómbralo, que lo nombre un PNJ, que aparezca alguna historia. Coge los elementos que van a aparecer más adelante en la campaña y vete introduciéndolos antes. Para que a los jugadores ya les suene de algo, no es como, eso no tiene nada que ver con lo que hemos jugado.
además esto es muy interesante porque si lo haces bien, los jugadores te crearán justificaciones y argumentos totalmente secundarios y te renovarán la partida. Ahora en el caso contrario, no he desarrollado 400 páginas de ambientación para ese capítulo, sino que no he desarrollado nada, cero patatero, y ellos se meten en una dirección que yo no había previsto en absoluto. Pues entonces no habrás tirado nada. Cierto. Es decir, ¿cómo puedo plantear mi planificación argumental o mi diseño argumental de una campaña para evitar ese tipo de situaciones en la medida de lo posible? Lo primero, hay dos cosas. Una técnica que se llama cara de póker. ¿Sabes? Bastante bueno, ¿no? Se usa, los masters lo usan mucho con la pregunta recurrente. ¿Seguro que quieres hacerlo? ¿Tú estás seguro? Eso implica ya ciertos niveles de riesgo o de cuidado, que por ahí no es, ¿eh? Y luego la modestia también, la confianza con los jugadores me habéis sorprendido, yo no pensé que fuerais a ir por ahí, y haces un corte, y dices, miren, necesito tiempo para planificar esto, o no podéis decidir ir hacia el norte, ¿por qué queréis ir hacia el sur exactamente? Y hablarlo, pero no sin llegar a argumentos absurdos de, está ahí el puente, entran los SWAT, no, o sea, hablarlo con tranquilidad. Señores, yo me he currado 300 folios hacia el norte y hacia el sur hay 2 párrafos. ¡Yo quiero esos 2 párrafos! Entonces, hablarlo con los jugadores. Yo haría una mezcla de las dos. También ver qué has hecho, por qué los jugadores han querido ir hacia esa dirección, qué es lo que les está llamando la atención. Si lo que están buscando es aventuras, pon sobre la marcha, crea un argumento de una aventura en el norte, que tenga mucho que ver en esa línea. Si es un romance, pues un romance en el norte. Que los pesos que le están tirando hacia el sur, equilíbralos en el norte y luego encima los hablas con ellos y ellos van para el norte. ¿Sabes? Es decir, tú sabes que en el sur hay un montón de donceles esperando colmaros de viandas. Pero es que en el norte resulta que está esta civilización que hace esto y que se dedica a toda mujer que entra a adorarla como una diosa. Pues ya está. Metes ahí el mismo peso y ya el jugador ya pivotea. Y si son muy cabezones, siempre puedes crear un segundo grupo de PJ y decir, vale, pues ahora el segundo grupo de PJ va por aquí porque es lo que tengo preparado y luego ya jugaremos lo vuestro cuando me lo prepare. Lo que está claro es que hay que tener bastante cuidado de no forzar hasta el punto de que se sientan incómodos los jugadores en esta situación, porque puede ser muy peligroso el intentar convencerles de algo que no quieren hacer en realidad. Otra cosa que se me acaba de aburrir, Caudín, que puede ser muy divertida, es, no quería sopa, toma 2 tazas. ¿Que quieres ir al sur? ¡Felicidades! Ahora eres el máster de las zonas del sur. Y tienes que desarrollarme toda la zona del sur que no está desarrollada y tú eres el máster y lo cuentas. Eso es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso, pero si hay una confianza buena con el jugador, y, hombre, no se lo digas al cafre, no se lo digas al que tiene... ¿Sabes? Tú sabes con quién estás jugando. Pero eso podría ser muy interesante también, porque están ampliando tu ambientación y son los jugadores y están haciendo lo que quieren. Y tu historia sigue al sur, al norte y ya la retomarás. No sé. Sí. ¿Qué más técnica? ¿Me falta alguna técnica más de planificación así interesante? Yo creo que no. Bueno, en general estas son las técnicas. A lo mejor desarrollar 2 ideas con cada historia personal. Además de la trama principal, yo añadiría en la planificación de la campaña al menos 2 escenas o mini historias para cada jugador según su historia. Eso está muy bien. Porque claro, es que muchas veces cuando planificamos la campaña, y en eso tiene razón Caudín, nos centramos en nuestra historia. Y nos olvidamos que es una actividad grupal en la que todos participan. Y cada uno se ha currado la historia de su personaje porque quiere contar algo en específico, o algo especial. Le apetece una historia de aventuras o le apetece una historia de romance y te ha escrito una historia en la que está hablando de su romance y de su no sé qué. Pues si no se caja la novia en toda la campaña, le va a faltar algo al jugador. Sí, no habrá sido su campaña, habrá sido la tuya. Y lo interesante es que hablen de ti ahí fuera, ¿no? Yo lo incluiría siempre, desde el principio. Algo
algo, aunque sea un detalle de cada jugador, de cada historia, la incluiría Sí. dentro de la campaña, de la planificación inicial. Sí, que Tema sí. aparte de que después se te ocurran más cosas a mitad. Es un buen consejo, la verdad. Y yo creo que es un buen punto para dejarlo, porque alguna técnica más habrá, pero También- hemos contado por encima. ¿Sí? Una técnica que no hemos Es un buen planteado... punto para dejarlo. Muy bueno, ¿verdad? Sí, sí, No hay nada no, más que decir. No, venga, di. No, una buena técnica que no lo hemos dicho porque es muy simple, es muy obvia, pero hacerte un esquema. La verdad es que no lo hemos dicho, Sí, es pero verdad. hacerte un esquema la verdad es que ayuda a que te cagas. Es que más conceptuales, sí. Un arbolito así de bifurcación, si va por aquí a hacer esto, si de aquí... ¿Sabes qué? Eso quieras que no. En esa línea hay muy buenos ejemplos. Ahora mismo los SAG de Waywolf Ujú, están usando esquemas y verlos es bastante útil. sí. Y luego hay muchísimos capítulos de consejos de narración que usan los esquemas en historias lineales. Está la historia lineal o la historia que se bifurca, Ujú. que no se llama así, pero no me acuerdo. Y están muy bien, hay que echarles un vistazo. Los SAG además los pueden conseguir con relativa facilidad por internet. Pues nada, lo dejamos aquí. Este ha sido Planificando Campañas y el mes que viene trataremos finales, ¿no? Sí. Eso suena también interesante, suena muy divertido y espero que no sea muy premonitorio. Hombre, eso es final de la temporada, así que algo Algo habrá. Pues nada, muchas gracias por venir y No. ya nos vemos en la siguiente sección, ¿no? Chao.